La entrevista en Hijos de Punta es una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. Amigas, amigos, cuando hablamos de grieta en la Argentina, división en Estados Unidos, tensiones sociales y religiosas en Francia, movilizaciones y disturbios en Chile, Brasil, Ecuador, Bolivia, hoy en Perú, notamos un común denominador: diferentes polarizaciones ideológicas. Desconfianza en las estructuras de gobierno, burbuja comunicacional en las redes sociales, activismos que se inician con buenas intenciones pero atraen a personalidades radicales, medios de comunicación que toman sesgos ideológicos. Vamos a conversar sobre esta tensa actitud social que está ganando terreno en este arranque del siglo XXI y estamos con el analista político Mauricio Rabuffetti. Bienvenido, Mauricio, y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo andan? Un saludo para ustedes y para la audiencia allá en Punta del Este. Bienvenido, Mauricio. Bienvenido. Muchas gracias. Mauricio, es una alegría que estés con nosotros. Hemos charlado mucho a lo largo del año acerca de distintos aspectos de esta polarización ideológica que vamos viendo ganar terreno. Tú has estado cubriendo muy de cerca algunos eventos que han estado de alguna manera ocasionados por polarizaciones ideológicas. ¿Tú sentís que estamos en una sociedad que está de alguna manera alejándose de las posturas de centro? A ver, yo creo que todos los elementos que ustedes manejaron en la presentación de alguna manera forman un combo y se reúnen para que nosotros veamos acontecimientos que son en algunos casos bastante dramáticos y bastante peligrosos para el futuro de la democracia principalmente, que es el sistema, digamos, no es perfecto, pero sí es el más justo que nos hemos dado los seres humanos para vivir, ¿no? Entonces, obviamente que ver todo este tipo de hechos es preocupante. Sin embargo, yo quisiera matizar señalando que no es que ahora haya más problemas que antes, no es que en este momento las sociedades estén más divididas por un fenómeno general. En realidad, yo creo que hay más eco algunos fenómenos que son bastante tradicionales a el quehacer, la actividad política o la vida política en general. Por ejemplo, la generación de enemigos externos o internos por parte de un presidente, un movimiento político, un partido, como mecanismo para aglutinar a sus bases, para que sus bases los sigan, no viene de ahora. La creación de enemigos externos como estrategia tiene siglos de antigüedad. Lo que pasa es que ahora lo que tenemos es una enorme caja de resonancia que está dada por la multiplicidad, no solo de medios de comunicación, yo diría de canales de comunicación que todos usamos y de los que todos disponemos, y se da otro fenómeno a la par, que es que nosotros mismos tenemos una mayor facilidad para implicarnos a nivel de opinión de manera inmediata, simplemente accediendo a una computadora o un celular. Por otro lado, Raúl, yo creo que hay que separar un poco las cosas que pasan en cada país. No es que todas las sociedades estén con los mismos problemas. Los movimientos que hay en Chile no se producen por las mismas razones que los que se generan en Bolivia, o que los que se generan en Ecuador, o que los que se generan en Estados Unidos. Sin embargo, creo que es bastante exacto decir que existe hoy, y desde hace bastante tiempo, una gigantesca crisis de referentes. Es decir, los seres humanos que tal vez antes teníamos algunas personalidades, incluso algunas ideologías que funcionaban como faros, como guías para poder pensar, estructurar nuestro pensamiento y luego opinar y discutir y argumentar, hoy no vemos eso tan claro. ¿Por qué? Porque justamente no existe la fuerza del liderazgo
que existía hace algunas décadas nomás. Los liderazgos son más volátiles, son más cortos y se generan muchas veces de manera espontánea y no de manera construida. Y yo personalmente creo que si miramos la historia en general, la historia con H mayúscula, nos vamos a dar cuenta que los grandes líderes de la historia de la humanidad, tanto los positivos como negativos, construyeron su liderazgo a lo largo de años. Hoy tenemos líderes que acceden a ese sitial en días, en horas, se convierten en referencia porque dicen algo, tienen una idea que defienden, y eso necesariamente los vuelve más débiles y por lo tanto pasajeros. Pienso que ahí hay una primera aproximación desde el ángulo político y de un ángulo tal vez más intuitivo, que es el que podemos tener los periodistas que estamos en los lugares, que cubrimos marchas, manifestaciones, que de alguna manera hablamos con la gente que está protagonizando esos hechos. No cambian de repente las razones, las motivaciones, que son puntuales a cada periodo de la historia y cada país, pero sí, y con esto termino, lo que cambia son los mecanismos a través de los cuales manifestamos esa disconformidad o esa falta de empatía con decisiones de gobierno. Está muy bien lo que Totalmente, decís, me parece súper interesante. Hay como una desconfianza en las estructuras, digamos, que debieran de ser consideradas organizacionales, en el gobierno, en el rol de los medios de comunicación, incluso en ciertos liderazgos que, como bien decís vos, surgen de la noche a la mañana y que a la misma velocidad, a veces son sustituidos. Pareciera que hay un fenómeno de rápidos romances con ciertas figuras que de pronto son entronizadas y que son seguidas por miles y que se grita su nombre a viva voz, y de repente, poco tiempo después, pareciera que su discurso se agotó y la gente lo sustituye por otro. ¿Te da la sensación de que con frecuencia estamos vivenciando activismo de hashtag? Es decir, por el hecho de compartir en mis redes sociales cierto contenido, siento que ya estoy teniendo una actividad política y después eso no trasciende al mundo tridimensional. Exactamente. Bueno, mira, casi que te diría que me sacaste las palabras de la boca, porque yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con el medio ambiente, para salir un poquito del análisis estrictamente político, que es mi área. Tiene que ver con el medio ambiente. Si vos querés colaborar con evitar la degradación medioambiental, que es cada vez más acelerada, vos tenés que hacer cosas, pero tenés que hacer cosas concretas. Tenés que consumir menos plástico. Si consumís plástico tenés que destinarlo a un lugar donde se pueda reciclar. Tenés que tratar de legarle a tus hijos y compartir con tu entorno una forma de vivir que sea, por sentido común, más sustentable todo lo que puedas. Eso es hacer cosas. Bien. Yo sostengo que hay un montón de gente, me gusta la expresión que usaron, activismo de hashtag. Yo tengo la impresión de que en el caso medioambiental, por ejemplo, hay un montón de gente que se conforma con emitir su opinión en Twitter o en Instagram o en Facebook o en la red que ustedes quieran, porque eso de alguna manera le da tranquilidad de conciencia. Pero después, en la práctica, capaz que se olvidan de que el comportamiento tiene mucho más impacto que decir algo en Twitter. Es algo que es propio de nuestra era. Comprar paz mental a través de la participación en redes. Y eso genera necesariamente un desgaste de las causas, porque muchas no avanzan porque no hay suficiente gente comprometida. Claro. Y cuando no hay suficiente gente comprometida y las causas no avanzan y el hashtag ya no sirve porque se revela completamente un ejercicio fútil, inútil, pues vienen los fracasos, las frustraciones y se termina el compromiso. Y yo pongo el ejemplo del medio ambiente porque es un área en la que mucha gente verdaderamente hace cosas. Sí. Está el que tiene la fundación para salvar tortugas y pingüinos empetrolados en el sur de Argentina o en las costas de Uruguay, y está el que de repente dice,
qué bueno que está esto, pero porque lo siente realmente, y de repente su compromiso pasa porque hace una donación con esa causa, y está el que de repente le parece bárbaro y se limita a aplaudir o a opinar cuando tiene cosas para hacer en sus manos, ¿verdad? Y me da la impresión de que en la arena política, si bien no necesariamente hay mucha gente que se compromete y sale a manifestarse o sale a opinar, y la opinión es fundamental al intercambio de ideas de una democracia, y eso es participar de alguna forma. Sí. La participación termina siendo efímera y el compromiso termina siendo menor. Es una impresión que comparto con ustedes, porque la verdad que me gusta la expresión tanto que la voy a adoptar en mi léxico, el activismo de hashtag. Existe eso. Ahora, porque exista eso no quiere decir que nosotros como sociedad debamos, estimo yo, como sociedad debamos pensar que todo requiere de salir a manifestar, o todo requiere de un compromiso absoluto, porque nosotros somos personas con tiempo finito y no podemos estar en todas las causas. Creo que todo se reduce a cuánto podemos contribuir a la coexistencia pacífica durante nuestro tiempo de vida. Lo que está ocurriendo, sí, y me gustaría plantearlo, Micaela, Emanuel y Raúl, es muchos políticos utilizan la herramienta de la división, que es fácilmente alcanzable a través de estos nuevos mecanismos, o no tan nuevos, de redes sociales, y esa comunicación tan directa de los protagonistas políticos con la gente. Utilizan ese mecanismo de la división con fines de permanencia en el poder, con fines proselitistas, y eso está desgastando al propio sistema democrático. Y es algo que lo vemos permanentemente, particularmente los líderes populistas. Tenemos varios ejemplos de gobiernos por Twitter, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Y eso está teniendo un impacto importante que es difícil de cuantificar. Cuando vos tenés un presidente que despide a un ministro o a un cargo importante por Twitter, lo que está haciendo es tratando de que su decisión pese más por el ruido que hace que por la decisión en sí. Totalmente. Y es un ejemplo de varios que estamos viendo de manera cada vez más frecuente. Y después tenés políticos que funcionan en varios planos, que utilizan las redes sociales, pero que de verdad entienden la política como una herramienta para mejorar la convivencia. Y les puede ir mejor o les puede ir peor. Y le pueden salir las cosas o pueden no salirle las cosas. Pero nadie puede acusar a Barack Obama de ser divisivo, o a Emmanuel Macron, el presidente francés, de ser divisivo. Es decir, son ejemplos de personas que ante la situación difícil tratan de unir al país. Si nosotros miramos un poco hacia afuera, vemos que muchos gobernantes ante la situación difícil terminan oponiendo a diferentes partes de las sociedades. El resultado es evidente, el resultado es negativo. Absolutamente. Porque eso que en países como Argentina han denominado grieta, es algo que puede repetirse en muchos otros países donde se atiza esa división para que una parte termine predominando sobre la otra, cuando en definitiva los países son, si se quiere, barcos, y las poblaciones van en el mismo barco. Y en este caso yo diría que si algo deberíamos haber aprendido este año, creo que no lo aprendimos, pero deberíamos haberlo aprendido este año de pandemia, la Tierra en sí es un barco. Después va a ser mucho más difícil conciliar entre los diferentes capitanes, ¿verdad?, entre los diferentes mandatarios. Pero verdaderamente sí, se está produciendo un fenómeno de uso de la división como instrumento político de manera mucho más sonora que lo que ocurría antes. Pues esto no es nuevo tampoco, esto existe desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que hoy vemos esa división todos los días, porque todos los días todos estamos viendo opinar a los demás.
Tú sabes que la semana pasada, hace 2 semanas, conversábamos acerca de la tensa situación bélica en Nagorno-Karabaj con Susana Mangana aquí en el programa. Y el primer enfoque de la charla era hasta qué punto las cuestiones religiosas pueden hacer que las personas se odien. Y Susana nos hacía notar algo muy interesante a nosotros y a toda la audiencia. Nos decía, desde siempre en la historia, las religiones se han usado para poner a la gente en efervescencia. Pero los motivos que hacen que se desee poner a la gente en efervescencia no siempre, y más bien rara vez, son cuestiones religiosas. Las cosas corren por otro andarivel, pero a la gente la movilizás con la religión. O la tranquilizás también, ¿no? También ha sido un factor de control social. Sin dudas. Pero en este contexto del que se hablaba, el elemento religioso estaba generando tensiones, como en la Francia de hoy, que de alguna manera también estamos viendo episodios de origen religioso. Tú has estado en momentos realmente particulares de la historia de cuerpo presente. Has estado en Venezuela en el 2002, has estado en Haití con las fuerzas de Naciones Unidas. Es decir, has vivido de primera mano a algo que de repente se inicia con buenas intenciones y de pronto se va de las manos. Sí, es verdad. Hay un documental muy lindo que se llama La Plaza, que muestra cómo la primavera árabe para todos parecía un periodo de renacer en muchos aspectos, y las secuelas de mediano plazo no resultaron ser mejores que lo que había antes. O sea, la revolución no es garantía de mejora. Pero, ¿cómo sentís que tenemos que pararnos ante eso? Hay quienes dicen, es el final en la historia de los gobiernos presidencialistas. Se necesitan sistemas parlamentarios porque son necesarios los acuerdos en los sistemas parlamentarios. En cambio, los sistemas presidencialistas son caldo de cultivo para figuras, digamos, neomonárquicas. ¿Te parece que vamos camino a cambios en las formas de entender la democracia en sí? No, la verdad es que sí. Es decir, es una pregunta que es sí o no, y mi respuesta personal es no, y la sustento. Yo creo que, primero que nada, nada nos hace pensar que los países centrales y tampoco los periféricos estén en camino a modificar sus sistemas de gobierno. Ni siquiera aquellos países que de repente entran en procesos de reformas constitucionales están en este momento transitando hacia cambios que les permitan tener regímenes parlamentarios. Chile, por ejemplo, entra en reforma y no va en esa dirección. No va en esa dirección, en eso mismo estaba pensando. Los problemas de la reforma constitucional chilena apuntan hacia otros temas, no hacia cambiar el régimen presidencialista. Para empezar, porque hay una cuestión cultural detrás de cada una de esas dos formas que vos estás planteando. Hay una cuestión de tradición y de percepción de los liderazgos. Y te voy a poner ejemplos bien cercanos y bien concretos, y algunos lejanos. Si tú le preguntás, si tú buscas rápidamente información sobre primeros ministros de los países escandinavos, donde los sistemas que predominan son parlamentarios, te va a costar encontrar el nombre. Sí. Vas a tener que ir a Google probablemente, porque rápido no te va a salir. Sin duda. Si pensás en América Latina, que está cerca, o incluso si pensás en algún país asiático que está lejos, probablemente sepas el nombre del presidente. Sí. Y cuando digo sepamos, no todos que estamos leyendo, que nos informamos. Porque la cultura de cada país, la cultura política de cada país, en definitiva, está conformada, entre otras cosas, por una tradición. Yo no estoy seguro que el sistema parlamentario sea una solución. Y personalmente me gusta mucho el sistema parlamentario porque me asegura que si un gobierno no está funcionando, rápidamente puede cambiarse. En cambio, en Uruguay, si yo tengo un gobierno que no está funcionando, hay que esperar 5 años o que el gobierno se despierte. Entonces, a mí personalmente, el sistema parlamentario me ofrece esa garantía. Sin embargo, culturalmente, no creo que nosotros en Uruguay o en Argentina o en Chile o en Brasil estemos
con eso en la cabeza, porque tenemos una tradición que nos hace depositar confianza en una figura que es la de la institución presidencial. No hablo de nombres, hablo de la institución presidencial, que además es una institución que está sostenida o que llega al poder sostenida por un régimen de partidos, un régimen de partidos muy tradicional, muy sólido en el caso de Uruguay, con mucho peso en el Parlamento, con un Parlamento que termina, cuando no hay mayorías particularmente, que es una experiencia que no hemos vivido últimamente, pero cuando no hay mayorías, el Parlamento termina siendo clave. Y la verdad es que yo no me imagino, por ejemplo, Uruguay yendo en este momento hacia un régimen donde haya un primer ministro, por ejemplo, ¿no? Esto simplemente para decir que no necesariamente son mejores unos u otros sistemas. Un italiano te va a decir que el sistema de ellos es súper inestable, porque cambian a cada rato de jefe de Estado, ¿no? Perdón. También hay una cosa, cambian a cada rato. Sí, sí. Perdón, cambian a cada rato quiere decir que tiene que formar gobierno nuevamente, sí, para seguir adelante. Uh-huh. Entonces, en definitiva, yo creo que hay un cuestionamiento legítimo, explicable, de gestiones y de presidentes. Me preocuparía más si sintiera que hay un cuestionamiento importante en países que son tradicionalmente democráticos al sistema democrático. Lamentablemente, en nuestra región tenemos países que han caído en regímenes totalitarios, ¿no? Sí. En regímenes totalitarios que derivan de presidentes que toman un camino autoritario. Pienso en Nicaragua, pienso en el caso de Venezuela. Entonces, sí, efectivamente, siempre existe el riesgo de la deriva autoritaria. Por eso es tan importante que que tengamos la educación ciudadana necesaria para saber cuándo comienzan a verse gestos autoritarios en los gobiernos. Tú, perdón que me extienda, pero tú me decías, tú estuviste en lugares, y yo estuve en lugares donde realmente la situación era de caos absoluto y de vacíos de poder, más o menos temporales, y la verdad que es algo que no debería pasarle a ningún pueblo, independientemente del sistema de gobierno que tenga, porque en ese caos hay mucha gente que sufre y las cosas siempre terminan mal, y las cosas que se ven son realmente malas y los países no se recuperan al otro día. Absolutamente. Se demora, quedan cicatrices. Quiero poner un poquito la lupa sobre un detalle de lo que acabas de decir, que me parece un lindo mensaje. Tenemos que ir cerrando la conversación. Pero también hay un cuestionamiento que se observa y que a veces nos preocupa un poquito observar también en nuestro país, de cuestionamiento absoluto a la existencia de autoridad. Cuando vos hablabas de lugares en los cuales el caos impera, queda obvia la necesidad de autoridad, porque cuando no hay autoridad surge el caos y la gente sufre, como decís tú. Ahora bien, cuando se intenta llevar adelante gestos que implican autoridad, hay resistencia. Y a veces esa resistencia se vuelve compleja de administrar. ¿Te da la sensación de que tenemos bien entendida en nuestra región la existencia de la necesidad de autoridad? ¿O eso notás que se está poniendo sobre el tablero de la duda? Bueno, yo ahí creo que cada país es un marco diferente, ¿no? Es decir, es muy diferente la cultura que tenemos en relación al ejercicio de la autoridad cotidiano, porque en realidad tiene varios niveles tu pregunta. Un gobierno, digamos, puede ser garante de la paz social ejerciendo la autoridad de manera digamos, profesional, usar de manera disuasiva algunos recursos que están a disposición legalmente. Lo que no debería ocurrir, y lo que vemos no solo ahora, sino que se ve a lo largo de la historia, es que
se pueden producir desbordes en el ejercicio de la autoridad. Uh-huh. Ahora, yo no sé si entendí exactamente bien la pregunta. Lo que sí me parece relevante para nosotros hoy, en este contexto tan complicado que estamos viviendo de pandemia y demás, es que si hay algo en lo que de lo que nosotros podemos agarrarnos, los uruguayos, a lo largo del tiempo, es que somos una sociedad que tiene como sociedad, no digo que haya gente que piensa distinto, pero como sociedad tenemos bien claro que en la fortaleza institucional, en el buen funcionamiento de las instituciones, está la fortaleza de nuestro sistema democrático, que es lo que asegura que vivamos en paz. Uh-huh. Más allá de las estadísticas de seguridad que pueden ser mejores o peores, pero digamos que podemos decir que somos una sociedad pacífica. Sí. De repente estamos peor que nosotros mismos en términos de estadísticas que hace unos 10 o 15 años, o hace 20, pero la verdad es que somos una sociedad de gente pacífica, y cuando vemos alrededor cómo se deteriora rápidamente la situación de estabilidad, de convivencia pacífica entre las personas, es algo que deberíamos valorar al punto de que ese pacto social, entre comillas, que tenemos en favor del ejercicio consciente, pacífico, legal de la autoridad, suponga que nosotros seguimos fieles a esa tradición de apego a la Constitución, a la legalidad. Quiero decir, me parece que no se pueden comparar países, ni se pueden comparar situaciones, no se puede comparar una rebelión de un pueblo que de repente está pasando una situación de opresión con una rebelión que se produce porque coyunturalmente, o una manifestación que se produce porque coyunturalmente hay un problema. Son situaciones que no tienen parangón, no tienen punto de toque, digamos, ¿no? Bien. Mi impresión es que hoy nosotros, en este año, como sociedad, logramos algo interesante que tiene que ver con nuestras raíces y con nuestra cultura, que viene desde hace mucho tiempo, que es, por un tiempo, cuando empezó la pandemia, creo que todos los uruguayos nos sentimos yendo en el mismo barco, en el sentido de que todos teníamos que poner el hombro, independientemente de los colores políticos, y ahí se puede ver que la reacción, la reactividad de los partidos políticos de estar alineados fue ejemplar, porque se destacó en toda la región, nos permitió llegar en parte a lo que llegamos. Ahora, bueno, los números se nos descontrolaron un poquito, pero es un buen ejemplo de que sí, efectivamente, tenemos un compromiso con una determinada forma de vida. Sin lugar a dudas. Mauricio, es un placer escucharte, es un placer y una alegría que podamos poner temas de este tipo sobre la mesa a la hora del almuerzo, porque mucha gente tiende a opinar sobre estas cosas, nos gusta que lo haga, es bueno agregar elementos al debate, y te queremos agradecer mucho el rato que nos dedicaste al arranque de la tarde a los Hijos de Punta. Yo, la verdad que el agradecido soy yo. Siempre tenemos chance de hablar largo y tendido de estos temas que hacen a nuestra vida como sociedad. Así que en realidad quien le da las gracias soy yo por ocuparse de fomentar el debate, que es un trabajo, me parece a mí, fundamental de los medios de comunicación. Así que, como les digo, el agradecido soy yo. Gracias, Mauricio, muchas gracias. Un abrazo. Amigas, amigos, el analista político Mauricio Rabuffetti ha pasado por la mesa de Hijos de Punta. La entrevista en Hijos de Punta fue una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales.